Entonces, continuando con nuestro ejercicio acerca de el movimiento de la figura humana y cómo reacciona o cómo debemos de interpretarlo en nuestros dibujos, el día de hoy vamos a continuar con el esquema de 8 partes para movimiento. Vamos a tomar en cuenta primero que nada nuestro tamaño de hoja para poder tener un esquema de 8 partes en la misma. Hay que trazar este esquema de 8 partes de manera muy delicada, sabiendo que posiblemente lo vayamos a borrar. Yo voy a utilizar un lápiz HB para tal propósito, para marcar las 8 partes de mi trabajo, pero pues de manera muy tenue, para que en un dado caso lo pueda borrar. Aquí tengo un HB. Con este lápiz voy a iniciar. Vamos a utilizar nuestro lápiz mismo, o podemos utilizar 2 o 3 lápices como el 2B, 3B. Yo en este caso tengo aquí una puntilla 3B, que es la que voy a utilizar, una goma, un compás y una regla. Puedo tener el compás o la regla, si tengo los dos, mucho que mejor. Ahora, mi primera operación debe ser dictaminar de qué tamaño cabe mi figura en mi cuaderno de trabajo. Aquí tengo, por ejemplo, 27 centímetros y medio. Yo lo voy a dejar en 24, perdón. ¿Por qué 24? Pues porque es un múltiplo de 8. Hay que recordar que lo voy a dividir en 8 partes, entonces me conviene 24, porque ya sé que 8 por 3, 24, ¿no? Si tengo un papel más grande, pueden ser de 5 por 8, 40 o etcétera, ¿no? Voy a estar viendo el tamaño de mis módulos en relación al tamaño de mi papel. Y quedamos. Para esta operación vamos a colocar aquí en el centro. Puede ser en cualquier lado, acuérdense, pero hay que tener en cuenta la posición de mi trabajo. Yo lo voy a dejar aquí al centro porque voy a hacer mi dibujo aquí al centro. Voy a marcar el 0, voy a marcar la línea y voy a marcar el 24 para este tipo de tamaño 24, pues cabe perfectamente en una hoja tamaño carta y me sobra un poquito de espacio. Entonces, si su libreta es de tamaño carta o mayor, puede fácilmente caber esta aquí. Luego de esto, como ya quedamos, puedo hacerlo con el compás o puedo hacerlo con la regla. Yo aquí, por ejemplo, tengo mi compás abierto a 3 centímetros. En un dado caso me va a funcionar para los antebrazos, el brazo, los hombros, etcétera. Por eso me conviene tener un compás preferentemente con la medida de un módulo. Ahora aquí puedo trazarlo a partir de la regla. Por ejemplo, puedo poner aquí 3, 6, o puedo trazarlo también a partir de mi compás. Si ya está en 3 centímetros, pues simplemente lo pongo en el 0, marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por poner un ejemplo, ¿cómo lo hago con el compás? Si no tengo una regla, pero más o menos conozco la medida de un compás, o puedo medirlo aquí, por ejemplo, mi mantel que sí tiene centímetros, pero acá no, etcétera, ¿no? O puedo utilizar ambos, como ya les mostré, una línea y luego trazo con el compás los módulos. Esto ya me da el módulo, los módulos que voy a utilizar. Mi modelo va a ser este es el modelo que voy a tomar como referencia. Ahora puedo ver aquí, por ejemplo, el primer objetivo es trazar a partir de la fotografía que tengo acá el movimiento de los hombros. En este caso voy a poner el eje de los hombros. Hay que tener en cuenta que siempre debe pasar por el 1,5.
El 1,5 en mi modelo, acá en la fotografía puedo ver el 1,5 hasta donde tiene el espacio interclavicular, que casi llega la mandíbula al espacio interclavicular por la posición que tiene de agachar la cabeza. Pero es otra historia que vamos a ver ahorita. Ahorita por lo pronto voy a tener el 1,5 y voy a trazar el eje más o menos calculado en relación a la inclinación que le veo a la fotografía. ¿Cuál es esa inclinación? Bueno, pues la diferencia que tiene entre el hombro derecho y el hombro izquierdo. Puedo ver que el hombro derecho está un poquitito arriba de la número 2, mientras que el otro está más hacia arriba de la número 2. Hay que recordar que voy a recuperarlo acá en la número 4 con una inclinación parecida, pero al contrario, ¿verdad? Aquí lo voy a poner un poquito arriba del 4 porque ya sé que en el 4 va la entrepierna. Entonces con la misma inclinación pero al contrario. Tengo en cuenta este y este. ¿Qué tan ancho? Bueno, eso sí lo tengo que calcular en base a mi figura, porque ya sabemos que en base a la figura que tenemos, este ancho puede ser muy variable, tanto si es hombre como es mujer, pues por el peso de la persona y la complexión, ¿eh? Luego, en la parte de acá, puedo ver, porque no lo hicimos, pero vamos a hacerlo, ¿eh? Tengo mi espacio de 3 centímetros y quedamos, puedo trazar aquí el centro del hombro. En el otro lado no es muy conveniente, pero lo voy a trazar también, ¿eh? Hasta aquí es un máximo que debe tener y aquí es un punto medio. Luego, en la parte de abajo puedo tener en cuenta en la número 6, aquí en la número 6 voy a poner las rodillas. Ahora, ¿cómo puedo poner esas rodillas? Puedo tener en cuenta el espacio número 4 como centro de mi compás y abrir mi compás hasta el ancho, hasta 2 módulos. Voy a ponerlo aquí para que veamos cómo es que lo estoy haciendo, ¿eh? Lo pongo aquí y lo sincronizo a 2 módulos. Ahora, estos 2 módulos los voy a pasar aquí como una circunferencia cualesquiera. En esta circunferencia, abajo de esta circunferencia, debe de quedarme la rodilla. Es decir, voy a esquematizar las rodillas aquí, abajo de la circunferencia, pero sin pasar el número 6. Aquí voy a poner las 2 rodillas. ¿En función de qué? Bueno, pues en función de las piernas, según lo que estoy viendo en mi fotografía. Y lo puedo hacer también hasta el 8. Este compás no me da, obvio, pero si tengo un compás grande, pongo aquí el centro y vuelvo a marcar esta circunferencia que se va a ampliar mucho más. Y me va a dar, ampliando esta circunferencia hasta el número 8, me va a dar el talón. Y encima del talón el hueso del tobillo. En el otro lado, aquí me va a dar el talón y encima del talón el hueso del tobillo, en este caso 2. ¿Por qué en este caso 2? Porque en mi fotografía puedo ver que tengo el pie derecho el pie que está a mi izquierda. Puedo ver los 2 huesos del tobillo y en el de la derecha solo puedo ver uno. Acuérdense que habíamos platicado que este hueso es importantísimo para el posicionamiento de los pies. Bueno, ¿de dónde lo saqué? Pues también lo saqué de acuerdo a la posición de la pierna en mi fotografía en relación al esquema que yo estoy haciendo. Aquí voy a tener la rodilla, de la rodilla hacia abajo. Para determinar el pie utilizo el recto de la espinilla, ¿ya? O de la tibia, como le quieran llamar. Luego acá tenemos también el recto de la espinilla para determinar la caída de la pierna, y aquí puedo ya determinar
el lugar en donde voy a ponerle el pie, aun y cuando no he determinado el completo de la pierna, pero ya sé dónde va a caer el pie entero, debido a todos los esquemas que ya hice en la otra parte. Una vez que ya tengo esto, puedo determinar del centro del hombro, aquí voy a poner la articulación del hombro, voy a bajar el brazo y el antebrazo, que en este caso tienen una ligera ruptura. Ahora voy a determinar aquí el punto de la articulación del codo. ¿Cómo lo hice? Bueno, estoy determinando esta línea, acuérdense. En el número 3 determino la articulación del codo. Lo voy a hacer hacia el otro lado también. Aquí marco el número 3, por ejemplo. Aquí voy a poner la articulación del codo, como quedamos. Esta marca es un máximo. Aquí voy a determinar la articulación del hombro, la línea hacia el codo, la otra línea hacia el antebrazo. O bien lo puedo tomar, si todavía no tengo mucha práctica con ese rollo del cálculo visual, voy a tomar un módulo con mi compás, cualquiera, porque ya sé que miden exactamente lo mismo, y quedamos del hombro al codo y del codo a la muñeca. Esto es sencillo, del hombro al codo, ahí está, justamente, y del codo a la muñeca, sin ninguna restricción. O sea, aquí me equivoqué un poquitito, lo rectifico, ¿no? Si lo hubiera dejado ahí no pasa nada, pero si quiero ser muy preciso en esto, pues es así de simple. Una vez que ya tengo esto, voy a determinar la caja torácica en función de los hombros también. Acuérdense que del hombro hacia abajo entro a la ingle, aquí arribita. Del hombro entro y hago el plexo y el costal y entro. Del hombro hacia adentro, el plexo, el costal y entro en la ingle. La ingle me va a dar por ende la entrepierna. En este caso, de acuerdo a la fotografía, la entrepierna tiene acá abajo la entrepierna del pantalón. Esta sería la entrepierna natural, pero hay que considerar el pantalón. Luego aquí voy a agregar de la ingle el músculo de la ingle hacia la pierna y el músculo que bordea la pierna. En el otro lado igual, el músculo de la ingle hacia la pierna y el músculo que bordea la pierna hasta la entrepierna. Quedamos. El cuádriceps femoral es el principal músculo de la pierna y es el que siempre voy a estar esquematizando. Quedamos de la ingle hacia afuera y bordea la pierna hasta la rodilla. Y de la ingle hacia adentro hacia la rodilla también. Únicamente agrego el que bordea por fuera. Aquí voy a agregarle el glúteo. Y ya tengo las piernas casi completas. Hacia la parte de abajo agrego el músculo que rodea la rodilla, agregamos la pantorrilla hasta el número 7, agrego aquí el inicio de la pantorrilla y su salida hacia arriba, y hacia abajo simplemente lo conecto con el hueso del tobillo que está arriba del talón, el hueso del tobillo, y hacia acá puedo remarcar la tibia o la espinilla para que me quede justamente, y ya tengo el pie acá. Acá ya tengo el pie, aquí voy a tener el hueso del tobillo, el hueso del talón cubierto por la bota, y subo. En el número 7 abro la pantorrilla y voy hacia la pierna por la parte de atrás. Aquí únicamente pongo un tendón para cubrir la tibia hasta la rodilla. Ahí tengo ya las piernas completas. Me faltarán los detalles musculares, nada más. Luego en la parte de arriba, ahora esto es lo que veíamos en otras ocasiones, de que podemos empezar
por cualquiera de las partes del esquema y siempre voy a tener correlación. Aquí por ejemplo cubrimos ya las piernas y no hemos hecho nada de la parte de arriba, pero si mi esquema está correcto y está bien hecho, puedo ya tener las partes completas del esquema. Luego hacia la parte de arriba, continuando con lo que veníamos diciendo, voy a determinar la línea de acción primero. A partir del punto superior de la cabeza debo de tener el cráneo, la base y la vuelta. Voy a pasar la vuelta aquí para determinar el pecho, la base del cuello. Me desfase mucho, esta no es esta de aquí adentro, me desfase demasiado, perdón. Aquí la voy a tener. En el número 2 voy a tener aquí los pectorales. Del número 2 del centro hacia afuera y hacia adentro en el hombro. Este me va a quedar más pequeño, obviamente, hacia afuera y hacia adentro en el hombro. Y me da la proporción correcta, sin tanto rollo. Ahora, en la parte de arriba, como quedamos, la cabeza la voy a tener hasta aquí, por la inclinación que tiene. Voy a poner aquí la curvatura de la cabeza. Ahí va a decir circunferencia, pero pues no es circunferencia. La curvatura del cráneo en la parte posterior y la mandíbula hacia adentro. Aquí deberíamos de tener los ojos. Es una parte importante en este caso porque al esquematizarle los ojos puedo darme una idea más concreta de en dónde tendría las orejas. Las orejas vamos a tenerla del borde de la ceja hacia el borde de la nariz. Aquí tendríamos la oreja, pero no la vemos en este caso. Lo que sí podemos ver, déjenme acercar la cámara. Lo que sí podemos ver en este caso es que después de la oreja, aquí atrás de la oreja, como siempre, voy a bajar el SM. Del SM voy a sacar justamente donde termina el módulo 1, voy a sacar el atlas o el trapecio y el oblicuo del hombro. En el otro lado, donde termina el 1, aquí sacamos el trapecio y el oblicuo del hombro en cuanto cubra el hombro. Y ahí lo tengo ya. En la parte de abajo, de acá, voy a sacar el bíceps, el tríceps y completamos con el oblicuo del hombro. En la otra parte igual, completo uno, este hacia acá y completo el otro. Ya luego voy poniendo la musculatura hacia abajo. A partir del codo simplemente sacamos el tendón número 1 al interior y el tendón número 2 al exterior, el hueso de la muñeca, y aquí en esta parte vamos a poner el puño. Ahorita lo hacemos, el interior, el exterior y la parte en donde voy a poner el puño también ahorita lo hacemos. Y aquí, en base al sistema de 8 partes o de 8 módulos, puedo determinar perfectamente la figura en relación a la que tengo aquí en la fotografía. Ahí tendríamos ya la figura completa con la proporción adecuada y en la misma posición que el original, gracias a el trazado de los 8 módulos y nuestra comprensión de los ejes de todo el cuerpo. Quedamos la comprensión de la inclinación del eje de la cadera en relación al eje de los hombros y el espaciado que me da el cráneo de acuerdo a la posición, que en este caso es vista hacia abajo. Hay que tener en cuenta en el número 8 el talón en ambos lugares y la punta es muy independiente al talón en ambos pies.
Digamos, en este caso, como tiene las palmas empuñadas, como tiene la mano empuñada, pues no tiene mucha dificultad, entonces no vamos a batallar tanto. También por eso escogimos este modelo, ¿eh? Porque no tiene las manos a la vista. Bien, una vez que ya tengo todo esto, puedo ya empezar a hacer mis líneas definitivas ahora sí, ¿verdad? Puesto que ya tengo todo lo relacionado al esquema y relacionado a la figura. Entonces puedo empezar por la parte de la cabeza. Aquí, bueno, simplemente voy a remarcar los ojos un poquito, ahora sí, en una línea definitiva, ya que no sea esquemática. Empiezo a darle la forma definitiva también a la mandíbula y a la bóveda craneana. Entonces aquí si tengo algún error, pues aquí debo de corregirlo primeramente, ¿verdad? Ya sea abriendo la circunferencia o cerrando en su caso. Yo aquí lo que estoy haciendo es abrirla un poquito. Voy a agregar, como ya quedamos, el músculo del cuello aquí atrás de la oreja, aunque no tenemos oreja, y hacia acá voy a abrir el trapecio y el oblicuo del hombro. Ahora sí le doy un poquito más de forma muscular, ¿verdad? Puedo ver aquí siguiendo el bíceps. El bíceps va a tener aquí una entrada y el hombro dibuja un pequeño cono aquí y una pequeña prominencia acá hasta el pectoral, ¿verdad? Aquí se une con el pectoral y aquí el pectoral va a dar vuelta. Esta parte simplemente la rellenamos con otra apariencia muscular. Una apariencia muscular pues es cuando simplemente subimos y hacemos el músculo, ¿no? Aquí en el interior pues podemos ver algunas líneas de separación y pues retomamos esas líneas para irle dando la musculatura de acuerdo al original que estamos viendo. Luego en la parte de acá, aquí del espacio interclavicular, voy a subir precisamente las clavículas, ¿no? Una hacia este lado, casi hasta el hombro, y la otra igual en el otro lado, y nuevamente me va a quedar más pequeñita pero con la proporción adecuada porque ya todo tiene la proporción marcada. Aquí donde termina el oblicuo del hombro vamos a tener la otra parte también de acá. Aquí vamos a poner desde la articulación del codo hasta el oblicuo del hombro, vamos a tener el bíceps moviéndolo hacia acá y lo vamos a pegar aquí con el pectoral y acá con el plexo y el costal. En la parte de afuera voy a poner simplemente el tríceps y ya está listo, ¿verdad? Voy a ir continuando hacia abajo. Vamos a entrar aquí en la ingle porque es la base de todo. Voy a dejar el costal y el plexo. Incluso puedo ya ir marcando los bordes de la caja torácica. Puedo nada más situarlos ahí un poquito, nada más simulados. Va a ser un poquito más arriba. Y luego aquí ya puedo ir abriendo la musculatura en los lugares en donde lo voy a colocar. Y abrimos más las posiciones
de su traje hacia el pantalón, ¿verdad? Abrimos la posición. Entonces el traje no tiene mucho que ocultar. Podemos ver perfectamente todas las articulaciones y todos los músculos que debe de tener. Entonces si lo voy copiando de la fotografía, pues no tengo problema, porque aquí ya tengo un posicionamiento de en donde van a quedar todos los músculos, aparte de que ya conozco gran parte de los músculos, entonces ya nada más falta irlos acomodando en su sitio, de la rodilla hacia arriba, y voy haciendo los músculos que requiero para la anatomía de este sujeto. Marcamos un poquito más la entrepierna, ahora sí hasta el lugar del pantalón. Vamos siguiendo las formas. En la parte de las rodillas, pues vamos a esquematizar las rodillas con un poquito más de volumen muscular, ¿verdad? Un poquito más de carácter, para que se vean un poquito mejores. Y vamos marcando los músculos de uno en uno. Ya no queremos repetir la musculatura, porque ya la hemos dicho varias veces, entonces tampoco no se trata de estarnos abrumando con las mismas cosas. Y lo vamos terminando poco a poco. En función de lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos repasado varias veces. Vamos a ir corrigiendo algunas partes. Perdón, me salí de la cámara y hay un momento. Ahí está ya listo. Ya lo demás tendríamos que hacerlo en base a sombra y en base a colorido, y pues no va a ser tanto el esfuerzo de esta ocasión, ¿verdad? Para la mano posiblemente es donde pudiésemos presentar alguna complicación. Para la mano puedo trazar aquí un eje de donde queda el puntito hacia arriba. Estos van a ser los nudillos, entonces puedo marcarlos de una vez. 4, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Muy importante, que no puedo tener más, no puedo tener menos. Entonces voy a cerrar aquí. Pongo el hueso de la canilla también, muy importante para el posicionamiento de la mano. Y determino una línea definitiva para el tendón del antebrazo. Los tendones del antebrazo, como habíamos dicho anteriormente, no les vamos a prestar demasiada atención, pero sí deben ser dos y deberán de estar divididos aquí, ¿verdad? Aquí donde nos ponen las inyecciones y nos sacan sangre, ahí donde está la vena de la articulación, ahí se dividen los dos tendones, uno hacia acá y otro hacia abajo. Como ya hemos dicho aquí muchas veces, lo hemos dicho, tenemos muchos más tendones. Cada uno de ellos tiene la movilidad de un dedo, cada uno de ellos tiene su propio nombre. No nos interesa tanto la anatomía, sino únicamente la que tenemos más visible y la que nos ayuda con el movimiento del personaje, en este caso, ¿eh? De mi dibujo o de mi obra. No más allá, no queremos ir
más allá porque no vamos a ser médicos o algo por el estilo. Aquí en esta parte voy a abrir hacia afuera y voy a darle vuelta aquí, como si para dibujarle el pulgar, ¿eh? El verdadero pulgar lo voy a dibujar aquí afuera, subiendo. Esto es únicamente para el otro nudillo que me falta, el nudillo del pulgar. Y aquí simplemente voy a ponerle unas líneas, nada más. Eso es todo lo que necesitamos para dibujar la mano. Quedamos, si voy a sombrear mi dibujo, ahorita le ponemos un poquito de incidencia de luz para explicar qué onda con eso, ¿eh? En la otra parte solo voy a ver de aquí, salgo, pongo el nudillo, pongo el tendón exterior y acá adelante el tendón interior. La muñeca un poquito más delgada y aquí vamos a poner el pulgar. En este caso no veo nada excepto la entrada aquí de los dedos y lo puedo cubrir con un poquito de incidencia de luz como ya habíamos dicho. Para la incidencia de luz me conviene primero quitar algunas de las líneas de esquema para que no me vayan a estar molestando, aunque el traje es un poquito oscuro, pero por ejemplo aquí en la parte donde lleva el blanco me conviene retirar las líneas para que no estén muy visibles y no tengamos mucho problema con lo que va a ser el blanco de su traje. Ya posteriormente volvemos a retomar algunas cuestiones. Acá arriba quedamos pues es gris casi negro, entonces no necesitamos tanto rollo. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer sin demasiado problema. Ahora bien, aquí va a estar nuestra cámara. Bien, de acuerdo a nuestra fotografía, vamos a tener una figura principal que está aquí abajo del espacio interclavicular con unas como pequeñas orejas. Entonces puedo ponerlo aquí de una vez y va a bajar hasta posterior al pecho en el número 2 y su abdomen lo vamos a tener justamente en el abdomen también el abdomen de la figura lo vamos a tener también en el abdomen del personaje, aproximadamente hasta aquí, terminado también en dos pequeñas puntas, y del otro lado conservando la proporción del 2:1 que ya habíamos platicado en los ejercicios anteriores de 3/4 de perfil. Bueno, hay que tener en cuenta el centro, ¿verdad? No perder por donde pasa nuestro centro para que la figura nos quede equilibrada. Luego quedamos acá, es sencillo, sale del plexo un poquito arriba de la línea 2 nada más, baja y vuelve a subir aquí. Lo vamos a dejar aproximado, ¿eh? Simplemente vamos a poner otra abajo, 2 abajo, 3 y la última. Puedo ver que acá en el plexo pues, se va abriendo un poquito más, ¿eh? Para el otro lado vamos a dar de la misma forma 1, subo y voy hacia acá, 2, 3
y el número 4, ¿verdad? Y con eso es más que suficiente para determinarle la figura del pecho. Luego en la cabeza vamos a empezar por las sombras más oscuras pegadas aquí al ojo, en la entreceja. Incluso podemos utilizar un esfumino, ¿eh?, para no entretenernos tanto y no batallar tanto. Voy a poner un poquito de sombra aquí. Hay que ver que en esta parte vamos a encontrar el punto de mayor luminosidad, entonces vamos a colocar sombra acá en los costados, un poquito más oscura, sombra aquí en el entrecejo, la parte de la cara, dejando los bordes, ¿verdad? No lo tiene hasta la orilla. Lo que vamos a hacer hasta la orilla es difuminarlo para que nos quede un poquito más luminoso, pero que sí tenga sombra. Podemos utilizar un esfumino, como ya habíamos dicho, un esfumino cualquiera, siempre y cuando tenga puntada, para rellenar esto y darle una textura más tersa. El esfumino, como ya sabemos, pues me permite hacer algunos tonos muy suaves. Y algunas sombras mucho más tenues para los bordes donde no quiero tanta acumulación de lápiz, ¿eh? Si lo hago con mi esfumino, pues es mucho más fácil. Aquí voy a determinar también con el esfumino el SM sin ningún problema, ¿eh? Y el trapecio también de una vez. Como yo usé un lápiz blando, puedo continuar con el esfumino nada más. Voy a dejar algunos brillos, voy a dejar algunas sombras nada más. Aquí voy a poner todo el esfumino en toda el área para con mi lápiz hacer las manchas que tiene un poquito más oscuras. Tenemos 1, 2, 3. Y bordeamos con una línea. Y voy generando las otras manchas. Con mi lápiz genero las manchas más oscuras sobre el medio tono del esfumino y puedo generar también medios tonos un poquito más fuertes que el del esfumino para ir dando el volumen que yo quiero, el volumen que quiero que tenga mi trabajo. En las partes donde quiero separaciones visuales ya sé que tengo que poner una sombra proyectada. Ahí de esa sombra proyectada extenderla con el esfumino para obtener los medios tonos contrastantes de la musculatura. En la parte del abdomen puedo hacer lo mismo, puedo poner una capa ligera y la trabajo con el esfumino. Igual lo que quiero es no oscurecerlo demasiado. Entonces la trabajo ahí con el esfumino, una capa delgada. Donde quiero que sea menos delgada, abro un poquito más mi lápiz, vuelvo a difuminar y ya tengo tonalidades más oscuras, ¿eh?
Digamos, las partes que quiero oscurecer lo hago con mi lápiz directamente dibujo algunas sombras donde quiero que tenga mayor oscuridad. Puedo también utilizar goma para sacarle luces, hacer achurados, todas las técnicas que hemos revisado puedo aplicarlas aquí, la que más me guste. Puedo poner más sombra, pasar mi esfumino por encima para que no me quede esa textura y cambiarle a una textura mucho más lisa. Cuestión de preferencias, ¿eh? En la parte de adentro de la araña, por ejemplo, vemos que solo voy a ver las partes musculares. Entonces puedo hacerlas con lo que le queda ahí a mi esfumino, que no es mucho lápiz. Ahí está, para que queden grises. Las sombras del plexo, por ejemplo, puedo ponerlas también en directo con mi lápiz. Van aquí por la panza. En el otro lado igual, a una pinza y los plexos hacia arriba. Puedo difuminarlas para que no queden tan evidentes. En la parte de aquí abajo, como que damos una sombra proyectada fuerte para no complicármela con el puño. Y listo, puedo ir quitando todo lo que sobra del esquema. Que aquí en la parte de arriba no es mucho, casi siempre el esquema lo tapamos con el sombreado, excepto en algunos lugares donde tendríamos que quizá utilizar la goma, pero pues van a ser lugares mínimos, ¿eh? Todo lo demás lo tenemos bajo el medio tono, entonces todo lo demás se va a quedar con capas de gris y pues no vamos a tener problemas con eso del medio tono, ¿eh? Quedamos, ¿qué tan intenso lo hagamos? Pues depende de cada quien. Yo hasta aquí lo voy a dejar en cuanto a intensificación de los medios tonos, porque no lo quiero demasiado oscuro. Y hacia la parte de abajo, hacia la parte de las piernas, es exactamente lo mismo, ¿eh? Voy a poner un poquito de sombra donde veo que tiene mayor oscuridad. Es muy simple, únicamente acuesto mi lápiz, pongo algunos trazos. No necesito ponerme ahí a detallar extremadamente cada uno de ellos, no. Y luego el esfumino. Digamos, si tengo alguna luz muy prominente, pues puedo utilizar una goma y sacarle luz con la goma. Siempre es un recurso muy bueno. Hacia la otra pierna hacemos lo mismo, ¿no? Algunos achurados rápidos. Y lo difuminamos. Voy a dar vuelta para comodidad. Ahí está, ya en la parte de abajo quedamos. Puedo borrar los esquemas, por eso los hice muy delgaditos, muy apenitas, para no tener problemas en retirarlos. Igual retiro el difuminado que haya quedado fuera de los
contornos fuera de los bordes. Un recorte como limpieza general del trabajo. Y ya está listo, ¿eh? Lo que estoy viendo es que no tiene un punto medio. O se oculta o se queda ahí visible. Pero bueno, ahí lo tenemos ya. Y quedamos, lo hicimos con un esquema de 8 partes en función al movimiento que deben presentar los ejes transversales de la figura. Hasta aquí dejamos esta clase y nos vemos en una próxima emisión.